Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gloria Ramírez, la tarotista de Monterrey, y hoy vamos a tener en este espacio de sabiduría para compartir lo que es el tema de las almas del purgatorio. Quédate conmigo para que recibas esta información. Bueno, pues amigos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido, por ejemplo, la comprensión de que el 1 y el 2 de noviembre, pues se tienen de alguna manera la llegada de nuestros seres queridos que ya han trascendido y que muchas veces tenemos, por ejemplo, un altar que aquí en México comúnmente nosotros ponemos para hacer el recibimiento de nuestros santos difuntos, ¿sí? El día primero casi siempre estamos en espera y hacemos rezos para los niños que han fallecido y el día 2 para las personas adultas que de alguna manera han tenido que partir de este mundo. Entonces, hoy traigo este tema de las almas del purgatorio porque sí sabían que nosotros, por ejemplo, antes de subir al cielo, si llegamos a tener una vida llena de pecados o de cosas impuras que todavía no podemos llegar a la unidad, que estoy hablando de Dios como la unidad completa de nuestra energía, como esa unidad donde nosotros vamos a descansar nuestra alma y donde nuestra alma va a tener que estar purificada. Pues imagínense amigos, desde Dante Alighieri cuando nos decía la Divina Comedia, con esos, vamos a decir, niveles del purgatorio. Y no es que todos vayamos a todos esos niveles existen porque de alguna manera el purgatorio hay otro tipo de personas que han tenido visiones o han tenido este don de entablar una conversación con las almas del purgatorio de cómo trasladan esa energía de purificación para después liberarse de esa limitante y después trascender hacia la unidad. Entonces, en este momento, en este mundo, nosotros vivimos una trascendencia día a día y muchas veces no nos percatamos que, por ejemplo, al llegar a tener un sentimiento negativo o una acción negativa contra otra persona, nosotros estamos condenando, ¿sí?, este paso espiritual que va en la trascendencia de la vida álmica, porque una cosa es la vida física, que muchos de los que están aquí en este mundo se quedan atrapados, ¿no? Por lo físico, tengo que vivir bien, tengo que tener dinero, tengo que tener poder, y se enajenan con tantas cosas que están en este mundo, pero lo más importante es lo que sigue, ¿sí? Porque de qué te sirve vivir bien 30, 40 años aquí en lo material y haber pisoteado la dignidad de las personas que Dios te dio a cuidar, ¿sí? Haber negado el buen trato a una persona solamente porque tu capricho de ser humano así lo sentía, o haber rechazado a una persona de tu familia solamente porque se te da a ti la gana. Todas esas cosas que a ti te van poniendo trabas espirituales en el otro plano se te van a hacer cobrar y ese cobro es muy extenso. Ahora, es muy interesante que personas que han tenido esta, digamos, como que esta cualidad, y voy a mencionar una mujer que fue muy conocida, María Sima. Ella es una mujer alemana que pues vivió aproximadamente 89 años. Es una mujer que de alguna manera tuvo esa cualidad. Fíjense que todas las cualidades, dones o esta facilidad que algunas personas tienen para la evidencia o para la comunicación con otros planos, todo lo permite Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios es que nosotros respiramos, por la gracia de Dios es que nosotros estamos en esta existencia, por la gracia de Dios es que nos da la oportunidad de volver a recapitular las enseñanzas y poder avanzar en el plano espiritual. Acordémonos que la vida espiritual álmica es más larga que la vida física en esta vida, porque en sí la vida álmica son varias vidas, ¿sí?, que pueden venir, y ahí les cito también un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, se los recomiendo porque es buenísimo libro. Y bueno, ahí también te expresan de que sí, hay constancia de que no nada más se vive una vida, estamos hablando de que también hay reencarnación, ¿sí? Entonces, dentro de esta cualidad que tenía María Sima, esta mujer alemana,
que llegaba a contactar con almas del purgatorio, las cuales le podían decir de qué manera estaban ellos situados en esa, vamos a decir, en esa dimensión y sobre todo qué es lo que vivían en esa dimensión, porque aquí no hay que descartar que mucha gente tiene, por ejemplo, un tránsito por el purgatorio para liberarse a lo mejor en un momento, ¿sí? Porque acuérdense que el tiempo de este mundo al tiempo de Dios es diferente, ¿sí? El tiempo espiritual es diferente. Mas, sin embargo, María Sima daba la alusión a que esto podía ser casi igual, o sea, en esta dimensión, si un día tiene 24 horas, pues allá también se tenían 24 horas, ¿sí? Y estas 24 horas podrían ser también, por ejemplo, tomadas en cuenta para que tú liberaras tu cuerpo. Por ejemplo, había gente que con ella contactaba, eran almas del purgatorio, y que le decían, pues yo ya voy a liberar, ¿sí? Voy a liberarme porque en sí ya cumplí mi proceso. Ahora, es muy interesante que las almas del purgatorio, había personas que se quedaban hasta el último día del juicio final para limpiar lo que viene siendo su energía. Esto es muy importante. ¿Y por qué, amigos? Porque depende mucho de lo que tú vas a estar dando, vamos a decir, como en este caso sacrificio, para que tú limpies. Hay personas que, por ejemplo, entran al purgatorio y este entrar al purgatorio de primera instancia es voluntario, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, las cosas que están relacionadas con lo espiritual, Jesús no te va a juzgar cuando aparezcas ahí antes de entrar al cielo. Él te va a mostrar el libro de la vida, ¿sí? Pero desde ahí puedes bajar nuevamente porque a lo mejor te faltan todavía cosas que cumplir, ¿sí? Más sin embargo, hay almas que ya van en el último proceso y no pueden llegar allá directamente y primero tendrán que hacer el paso por el purgatorio. Esas almas son las que de alguna manera están más preparadas para ir a la unidad, para ya unirse con Dios. Y en este caso, por ejemplo, la gente que pudiera tener a lo mejor un pecado, y ese pecado solamente con la acción de estar ahí vas a purificarte. Ahora, fíjense lo que necesitan las almas del purgatorio para liberarse. Mucha gente de los que estamos aquí escuchando podemos tener un familiar ya fallecido, ¿sí? Aquí la tradición de Día de Muertos en México se hace un rezo por las almas que están ya fallecidas y nosotros les ponemos el altar, la comida, hacemos casi como una reunión, una plática. Y muchos amigos aquí en México se van a los panteones y allá hacen hasta como un tipo festival. Llevan también músicos, llevan comida para compartir, pasan toda la noche en rezos, ¿sí? Es muy bueno rezar el rosario, es muy bueno dar una oración, es muy bueno prender una vela por el alma del purgatorio, porque eso les acelera a ellos también esta cualidad de avanzar en ese nivel. Entonces, si tú tienes un pariente que haya fallecido, yo te recomiendo que hagas este tipo de actividades para que tú le puedas ayudar a elevar su alma al siguiente nivel. Y fíjense que es muy interesante que a María Sima, esta alemana que se le aparecían las entidades que estaban ya en el purgatorio, le contaban cada cosa que de verdad muchas veces creemos que ya todo se acabó aquí. Y fíjense que ella tuvo algunas anécdotas que están escritas en un libro que ella publicó y que de alguna manera nos dan la idea de cómo se vive en el purgatorio. Había personas que, por ejemplo, había un doctor que se le aparece a ella y que le dice, ¿verdad?, que está en el purgatorio pagando una condena y que quizás nunca se va a liberar y que él siente que es muy pesada esa carga, porque para esto el hombre había, vamos a decir, utilizado el inyectar a las personas para que aceleraran su muerte, ¿no? Entonces, son personas que, pues, por alguna situación tenían una enfermedad muy dolorosa, los parientes a él le pedían que ya les diera final y bueno, pues él practicó este tipo de acción y a él lo tenía en su conciencia, lo tenía cargando este peso y él sabía que esto pues era
de alguna manera un pecado, era algo muy pesado en el plano espiritual, porque acuérdense que aquí en la vida, amigos, pueden opinar lo que quieran, hacer las nuevas decisiones como quieran tomarlas, pero en el plano espiritual no. En el plano espiritual, este doctor estaba atrapado en esa sintonía, pagando, y lo que le pedía a María Shima es que ella rezara por él para que se liberara su espíritu, su alma, para que él ya pudiera purificarse y irse a la unidad. Entonces, también había otras personas, por ejemplo, había el caso de una niña que se le presentó a ella. Fíjense que aquí también van los niños. Fíjense cómo qué importante es, porque a veces no nos imaginamos esto. Se le presenta a la niña y le cuenta que ella y su hermana recibieron una muñeca de regalo, ¿sí? Cada quien su muñeca, pero esta niña era muy traviesa, muy berrinchuda, tenía un carácter muy rebelde y rompió la muñeca. Entonces, como ella sabía que los papás la iban a regañar, lo que hizo fue cambiar la muñeca de ella, la rota, y dejársela a su hermana. Y ella agarró la de la hermana y mintió de que esa era su muñeca y lógicamente perjudicó a su hermana en vida. Este acto la lleva a estar en el nivel del purgatorio para pasar ahora sí que ese momento, ¿no? Quitarse esa culpa y volver, como dicen, la purificación, pero también le pide que le haga un rezo, que le dé una oración. Ahora, es muy importante que al menos María Sima, que nació en 1914, ella era una persona que tenía esta visión, veía las almas del purgatorio, pues ella llegó a comentar que a veces había almas que venían y tocaban la puerta, había otras que no, que se aparecían a un lado de ella, pero miren qué importante, amigos, cuando a ustedes se les aparezca un alma, ella lo que más recomendaba era no decirles, o sea, ¿quién eres? O que no, es más bien, ¿qué puedo hacer por ti? Y cuando esas almas escuchan esto, ellas se comunican contigo y casi siempre te van a pedir que hagas una misa para liberar su espíritu, que hagas una misa o para las almas del purgatorio, o que pidas por el nombre de esa persona en una misa o un rezo de lo que viene siendo el Santo Rosario, o que hagas una invocación prendiendo una vela pidiendo por esa alma para que se libere, ¿sí? En el nombre de Dios Padre, ¿verdad? También existe, fíjense, otra anécdota con el Padre Pío. Él dijo que Dios te va a enviar señales del mundo espiritual, ¿sí? Estas señales son todas estas vivencias que mucha gente tiene, ¿sí? Hay videntes también ahí, ¿verdad? Aquí por estos rumbos mundanos, que no precisamente son como María Sima. María Sima era como más religiosa, más metida en estos temas, ¿verdad? Se le da esa cualidad porque Dios permite las cosas que suceden en este mundo. Y acuérdense que las cosas que suceden en el plano espiritual son todas buenas y malas, son precisamente para mostrar que sí existe esa alternativa, ¿sí? Y que al final de cuentas hay dos poderes, el bien y el mal, y que nosotros, si nos vamos a la decisión, el libre albedrío de hacer cosas malas, pues nos va a ir en un camino muy largo, porque nosotros somos esencia divina, nosotros tenemos que subir a la unidad, y para llegar a esa unidad, si nosotros vamos haciendo acciones en contra del plan de Dios o en contra de los ordenamientos de Dios, pues nosotros tendremos el camino más largo, amigos. Existe el purgatorio pues para precisamente sanar y purificar nuestra alma, porque nuestra alma tiene que llegar como energía limpia, ¿sí? Y para quitarnos todas esas culpas y todas esas cosas que nos están atañendo como algo grave, pues nosotros sí tenemos que purificarnos. Así que es muy interesante este libro de María Sima. Me encanta leer sobre temas espirituales, sobre todo para compartirlos. Y bueno, también ella decía que las personas decidimos ir al purgatorio para ir a purificar y también llegar a Dios ya purificados. Y que el purgatorio es un tiempo de espera en donde existen muchos niveles y cada persona, cada alma sufre en el nivel que le corresponde. O sea, en el nivel que tu pecado está siendo purificado. O sea, eso sí también coincido con ella, amigos, porque en una de mis visiones, cuando estoy junto a
a Jesús y me enseña el libro de la vida, es cierto que uno es el que se juzga, Él no te juzga, Él te da la alternativa, vas a regresar para hacer esto y poder avanzar, ¿no? Pero poder seguir. Entonces, aquí también coincido con ella. También me dice María Sima que lo que más ayuda a las almas del purgatorio son las misas, ¿sí? Las indulgencias. Las indulgencias, amigos, son algunas cosas que te van a explicar ahí en la Iglesia Católica. Muchas veces el sufrimiento aceptado, por ejemplo, una persona que está sufriendo de un cáncer, sufriendo de alguna enfermedad, bueno, cuando aceptas ese sufrimiento y lo pones en las manos de Dios, muchas veces es una indulgencia muy fuerte, sobre todo cuando tú dices, sabes que este sufrimiento yo lo acepto porque también por mi familia, por mis hijos que ya han fallecido, por mis padres que tuvieron una tragedia, fallecieron. Cuando tú haces ese tipo de ofrecimientos a Dios, hay indulgencias que son más, vamos a decir, como más pesadas allá en el plano espiritual y que tienen como más valor y pueden liberar fácilmente a personas que están en el purgatorio. También, por ejemplo, la gente que acepta un sufrimiento, pero se lo ofrece a Dios. Por ejemplo, la gente que está en el hecho de muerte, o sea, que ya está por morir, y muchas veces dice, bueno, pues yo tengo hijos pequeños, ¿quién me los va a cuidar? Esa como que es siempre nuestra angustia. Bueno, casi siempre, amigos, ha habido aquí un caso de que también a María Sima se le presenta una mujer, la cual ella en su lecho de muerte le presenta a Dios, le encarga a Dios, o sea, Señor, yo acepto mi término de vida, ¿verdad? Pero te dejo en tus manos a mi esposo, a mis hijos, ¿sí? Bueno, pues esa indulgencia a esa mujer la pasó directamente al plano celestial. ¿Por qué? Porque María Sima sabía en qué plano estaba cada persona, si estaba todavía en el purgatorio o si pasaban ya al plano celestial, porque podía tener esa visión. Entonces, conociendo gentes que están así, fíjense, hubo un caso de una mujer que estaba con tuberculosis, lógicamente es en el plano espiritual, los está narrando María Sima, y había también otro sacerdote que tenía tuberculosis, pero ella, la mujer, pues le dijo a Dios, yo te ofrezco mi sufrimiento, mi enfermedad, y acepto, ¿sí? Este fin de mi vida y demás. Y el sacerdote dijo, pues yo no creo tener esa capacidad, yo no lo voy a hacer así. Entonces, cuando mueren cada uno de los dos, cuando María Sima sabe que aparecen en este plano espiritual, ella había pasado directamente al cielo y se acabó su deuda que estaba en el purgatorio. Y el hombre, que era un sacerdote, iba a pasar la eternidad en el purgatorio hasta que llegara el juicio final. Fíjense qué importante es este tipo de situaciones. Entonces, yo lo que voy a resumir, amigos, es que ustedes en este tipo de, vamos a decir, de ayudar a las almas que están allí en el purgatorio, ¿qué podemos hacer por ellas, por aquellos seres queridos? Es más, si tú no tuvieras ningún ser querido que ya haya fallecido, yo sí te digo que también es bueno preocuparse por las almas del purgatorio que nosotros ni conocemos, ¿sí? Muchas veces, amigos, cuando yo realizo trabajos, he tenido la oportunidad de ver seres que se presentan, ¿sí? He visto demonios también, no les quiero negar eso, pero también, o sea, ellos están ahí para tentar a uno, ¿sí? Y los seres que están, los que vienen como almas del purgatorio, son almas que se acercan porque tú estás rezando. Y la intensidad de tu rezo es lo que atrae, es como una potencia de luz. Y eso es lo que atrae a esos seres. Entonces, cuando vienen los seres espirituales, yo siempre comienzo a pedir por todos aquellos que ya se han ido, que han partido, que no conozco, pero que doy en bendición y que doy honor a ellos y que esta vela sea también para el beneficio de esas almas del purgatorio y comienzo a rezar. Esa es una parte muy importante porque nosotros le estamos haciendo un beneficio de alma a otra persona que quizás jamás conocimos, pero que sí podemos ver ahí en el plano astral. Esto para la gente que tenga esta cualidad, ¿sí? Como yo les digo, Dios nos permite todas las cualidades que tenemos. Mucha gente se toma la Biblia
cuando dicen no vayas con hechiceros y demás porque son personas malas y demás. Bueno, así te lo digo, María Sima sirvió demasiado a lo que viene siendo el plano de las almas del purgatorio y no por eso era tomada como una persona que fuera hechicera ni nada de eso. O sea, hay muchas cosas que nosotros aquí clasificamos, juzgamos, porque somos seres humanos, pero todo lo que permite Dios está en un conocimiento para el ser humano. Aquí lo importante es avanzar. Y yo te digo algo, si tienes algún ser querido para poderle rezar, reza. Si puedes, también ofrece una misa. Comúnmente en México nosotros ofrecemos un novenario después de que murió una persona de la familia o ofrecemos 3 misas, ¿sí? Para recordar a la persona. Esto les ayuda en el avance que llevan como alma hacia lo que viene siendo el cielo. Otra cosa, si se fueran al purgatorio, no hay que pensar que es como un lugar de sufrimiento, no, porque en sí el sufrimiento que van a tener es solamente en el plano del alma para quitar todas aquellas impurezas que aquí nos hemos amarrado. ¿Por qué? Porque aquí nos toca, amigos, compartir con todo tipo de gente. Muchas veces tú puedes ser una persona muy buena, pero caes con una familia que nada más te va a estar maltratando y te va a estar negando y te va a estar criticando y te va a estar juzgando y te va a hacer pleitos familiares y demás. Tú te tendrás que defender y eso quizás te va a hacer una persona que vayas adquiriendo algunas cosas en lo espiritual que no son dignas de ti. Por eso hay que tener cuidado, cuidar la esencia y no reaccionar ante aquellos que nos están provocando, porque los que nos provocan, amigos, muchas veces son manejados por entidades demoníacas, literalmente, y muchos realmente se portan como unos verdaderos demonios. Entonces, tener mucho cuidado con esas provocaciones. Bueno, otra cosa que me gustó mucho de este libro de María Sima es que fíjense que ella dice que allá en el purgatorio no nada más bajan las almas que van a ser purificadas, también baja la Virgen María, que va también al consuelo de esas almas. También San Miguel Arcángel, ¿sí? Vigilando ese proceso. También los ángeles custodios de las almas, que son el que cada uno traemos como ángel de la guarda, porque acuérdense que nuestro ángel va a ser custodio de nosotros en todas las vidas y el proceso que llevamos espiritual. Entonces, tenemos que saber estas cosas porque si nosotros queremos evolucionar, la evolución no está aquí, amigos, la evolución es más allá de esta vida física. Entonces, yo te digo algo, si tú visitas un cementerio, ¿sí? Si haces la visita para un familiar, limpiar su tumba, pintarla, ponerle una vela o un cirio que esté bendecido, eso es lo mejor que puedes hacer por las personas que ya han partido de esta vida. Y sobre todo, si ofreces una indulgencia plenaria, que eso después se los voy a decir cuáles son las indulgencias plenarias para que tengan mayor conocimiento, pues también, porque pues tú vas a tener, como dicen, ¿verdad? Como una moneda más para ese cambio de tiempo en el purgatorio, sobre todo para las almas que tú les estás dando ese beneficio. Y bueno, pues amigos, a las almas del purgatorio les gusta ahora sí que tener un lugar donde descansar. En sí también hay algunos testimonios de almas que a María Sima le decían, nosotros preferimos estar enterrados en un panteón, cremados en una caja donde no sabemos a dónde estar, o sea que no tiene un lugar fijo para que sean visitados. Mucha gente está tomando ahora como moda hacer la cremación de los cuerpos y tenerlos en casa. Y mucha gente esotérica también está diciendo que todo esto trae escasez económica, te empieza a cambiar la suerte, a cosas malas y cosas así negativas. Y mucha gente dice, no, no es cierto, eso no pasa y demás. Pero miren, amigos, lo cierto es que los cuerpos van en el campo santo, ¿sí? Y el campo santo es el cementerio. Ese es el lugar indicado para nosotros llevarles ofrendas, flores, esta vela o este cirio que ya esté, cuando lo llevas bendito, que mejor, si no, cómprate agua bendita y también pon agua bendita. Todo esto ayuda a que ellos estén en paz y estén viviendo esa vida espiritual hasta que tengan que subir a la unidad. Y esto
hazlo siempre en conciencia de que lo que tú hagas por otro, Dios te lo está contando y la vida espiritual te lo va a valorar. Así que yo les dejo esta información de lo que viene siendo el purgatorio, las almas en el purgatorio y todo esto, para que ustedes conozcan estos temas. Yo soy Gloria Ramírez, la tarotista de Monterrey, y esto es Sabiduría para Compartir. Yo los escucho la próxima vez.